Foro, el agua como derecho humano o mercancía vía privatización de la asociación público-privados. Esta asociación público-privados están siendo bastante cuestionadas, algunas la defienden, otros la critican. Y damos paso entonces al foro que se realiza en el edificio Juan Santos Atahualpa. Himno nacional. Bien, para dar inicio al programa, dejamos con ustedes al congresista Manuel Dahmer. No solo porque el agua es un bien público indispensable para la vida, y en el caso del Perú es además un bien que tenemos desigualmente distribuido, pero que lo tenemos en el país, pero que a esa desigualdad en la distribución se agrega una pésima gestión pública del agua. Ahí está Marisa Glave, por favor. Estamos justamente empezando en la inauguración. Un aplauso para la congresista Marisa Glave. Ha ido a ver si Tamboraque se deshizo o no se deshizo. Todavía no. Y en esas condiciones complejas y difíciles que tenemos de un bien tan decisivo y fundamental en nuestra patria, es que estamos ante una amenaza inmensa, la amenaza que se privatice el recurso agua, no solamente en cuanto a su uso y en cuanto a su gestión, sino en cuanto a que pierda su calidad misma de bien público, se convierta en una mercancía sujeta a precios indeterminados, manejada de la forma más monopólica que puede darse y con las condiciones en las cuales las empresas estatales son debilitadas, son reemplazadas por el interés privado mercantil y el pueblo ve alejarse el agua de sus requerimientos básicos para la vida misma. Estamos ante ese inmenso desafío. Ya existe en la agricultura peruana una disputa muy aguda respecto al agua, pero en general en todos los usos del agua en el Perú hay una discusión muy fuerte. El Congreso avanzó hasta casi aprobar la constitucionalización al derecho del uso de agua, y esa constitucionalización para el agua potable, aquí está Marisa Glave que nos explicará sobre eso también, está justamente en la atmósfera, está en lo que debería ser el cuadro institucional del país, pero pese a esos marcos quieren mercantilizar el uso del agua potable, quieren hacer tarifazos con el manejo de la gestión del agua potable y quieren convertir lo que debe ser un bien público en un bien privado para unas cuantas empresas favorecidas desde el poder del Estado. Esa es la disyuntiva que tenemos en el país. Cuando yo estaba ayer en Hilo,
un evento sobre los temas del Macrosur. Y cuando ahora en la mañana, viniendo desde Arequipa, nos informamos de que había llovido en Lima, dijimos, bueno, es que el agua se está haciendo presente también en el evento de Lima. No porque está llorando, sino porque está reclamando que se respete el agua como un bien público. Con todos esos elementos que tenemos a nuestro favor, solo falta que García Márquez por ahí nos mande unas flores amarillas y nos digan, sigan muchachos, que por esa vía de las calles, de la lucha social, del reclamo constitucional, de la defensa de las empresas del Estado, de la defensa del agua como un bien decisivo y fundamental para la vida de las sociedades, de las naciones y de los pueblos, es que podremos lograr éxitos. Estamos a punto de hacerlo. Debo decirles que para esta reunión invité formalmente a la presidenta de la Comisión de Constitución, de la comisión que está revisando los decretos dados por el gobierno, incluyendo el decreto del agua. Me comunicó que ella no podía estar presente, pero iba a mandar gente de su oficina, porque vamos luego de lo que avancemos acá a reunirnos con la comisión que está revisando los decretos legislativos que se han dado, porque para llevarles nuestros planteamientos. Esta es una reunión que busca preparar los argumentos para esa, más que preparar los argumentos, preparar la conciliación de esfuerzos para decirle al Congreso que este es el momento que el Congreso derogue esos decretos legislativos y que al mismo tiempo se avance mucho más en una política normativa respecto al uso del agua en el país y en especial al agua potable, que es el tema en el cual estamos directamente imbricados. Además queremos mirar el horizonte que se avecina en el país de la lucha general por el derecho al agua y por eso tocaremos simultáneamente los dos aspectos. El tema del derecho al agua como derecho humano general y las necesidades en el Perú, y el tema específico de las empresas de agua potable que están justamente al peligro de ser privatizadas casi en lo inmediato si es que esos decretos legislativos dados por el gobierno son mantenidos y no son derogados. Los felicito a ustedes por estar presentes acá, por acompañarnos. Aquí estamos buscando concordar esfuerzos entre todos los sectores para que prime la razón de la patria y la razón de la justicia de la vida humana. Y esperamos que con las intervenciones de ustedes logremos las concordancias indispensables para avanzar en ese sentido. Agradezco a todos los que están participando, con todos ellos estamos haciendo este esfuerzo de unidad en el planteamiento y esperamos que el conjunto de bancadas del Congreso puedan entender las propuestas que se hacen y puedan lograr coincidir y concordemos todos para que se deroguen los decretos legislativos privatizadores y más bien se avance en normas que definan el derecho al agua y al agua misma. Muchas gracias por su presencia y esperamos que el evento siga adelante. Muchas gracias al congresista Manuel Dangmer. Enseguida las palabras de la congresista Marisa Glave, presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República. Muy buenos días con todas y con todos. Muy buenos días, Manuel, compañeros de la mesa. Yo creo que quisiera empezar contándoles que la bancada escogió algunas comisiones cuando tuvimos la parte de la selección de las comisiones que hay en el Congreso y una fue la Comisión de Vivienda. Y los compañeros me encargaron a mí la presidencia y ahora estoy cumpliendo el rol de presidenta de la Comisión de Vivienda. Pero la primera actividad que tuve yo, así totalmente estrenada como presidenta de la Comisión de Vivienda, fue gracias al congresista Dahmer, que no había pasado, creo, ni un día que me habían a mí elegido en la Comisión de Vivienda, y Manuel me mandó a Independencia. Y yo de pronto llego y ahí estaba Manuel con los vecinos y las organizaciones de Ermitaño, la Unificada de Independencia, que estaban organizados reclamando a Sedapal que pudiera cumplir con un proyecto de ampliación y mejoramiento de acceso a agua potable. Con lo cual, el primer lío vinculado al agua como presidenta de la Comisión de Vivienda es uno en el que me metió Manuel, así que les pido un aplauso para el congresista Dahmer, que ha decidido meterme en un conjunto de líos desde que estoy en la presidencia de la comisión. Pero yo le agradezco porque la verdad es que creo que una de las cosas más importantes que vengo aprendiendo yo es que los congresistas tenemos que aprender, y a la buena y a la mala, pero tenemos que aprender que no sirve de nada que estemos en una oficina
sentados como unos burócratas escribiendo papelitos que creemos que van a cambiar el mundo y que lo que tenemos que hacer es estar en la calle con la gente, luchando cotidianamente y llevando su voz precisamente a las instancias de poder en las cuales ojalá podamos hacer cosas, y eso es lo que venimos haciendo. Venimos recogiendo luchas concretas, demandas concretas de la población para poder convertirlas en proyectos de ley y sobre eso ojalá convertirlas en leyes. Y una primera, y ya les informó un poco Manuel, tiene que ver con el derecho al agua. Algo que es tan básico, algo que es de sentido común, ¿no es cierto?, no es una realidad en el Perú. Nosotros lo sabemos, lo vivimos cotidianamente. El agua debiera ser un derecho, pero no es un derecho. Tenemos una gran cantidad de gente que no accede al agua, que no tiene agua en su casa, que no tiene agua potable, que si tiene le cuesta muchísimo porque tiene que pagarla de camiones que llegan y que ni siquiera sabemos si es que esa agua es agua de calidad, es agua buena, es agua que nuestros niños pueden consumir, ¿no es cierto? Entonces tenemos familias que están en situación de riesgo y que el Estado no hace absolutamente nada. Y si eso tenemos en Lima, imaginemos lo que pasa en el resto del país, donde tenemos problemas mucho más difíciles, mucho más complejos vinculados al agua. Y entonces algo que varios compañeros y compañeras vienen luchando desde hace mucho tiempo es que se reconozca el derecho al agua, el derecho de los peruanos, de las peruanas al agua potable, que ese es un derecho humano y que lo que tenemos que garantizar. Pero tenemos que garantizar no solo el derecho al agua potable, sino reconocer que el agua es un bien del Estado, es un bien estratégico, es un patrimonio nuestro, de todos los peruanos, y que por tanto no se lo puede apropiar. Es decir, alguien no puede decir que es el dueño del agua, porque el agua es nuestra, porque el agua es un recurso estratégico de la nación, de la patria, y que por tanto la tenemos que cuidar, la tenemos que mantener, tenemos que hacer un uso sostenible del agua y su gestión tiene que estar de manera tal que lo que hace es garantizar el consumo de la gente y no el lucro o el enriquecimiento indebido de algunos cuantos que quieren lucrar con el agua. Esta lucha ha costado vidas. Hay mucha gente que ha muerto por defender el agua, por luchar por el agua, por luchar contra la contaminación del agua, por cuidar nuestras cabeceras de cuenca, que es finalmente a donde nosotros necesitamos que estén bien cuidadas, porque si no, ¿cómo llega acá? Manuel se reía cuando yo llegaba a preguntarme si es que me había demorado porque ya se había caído Tamboraque, pero el otro día hemos estado en el Cerro Tamboraque, donde hay un relave minero de 80 metros, que desde el año 2012 se dijo que se tenía que sacar. Se dijo que en el 2014 máximo tenía que sacarse. ¿Estamos en qué año? 17. ¿Y ese relave dónde está? Ahí. ¿Y eso qué cosa puede pasar? Puede pasar cualquier cosa. Se puede derrumbar, puede haber un terremoto y se puede caer, puede haber una crecida del río muy grande, una caída de la quebrada lateral, porque hay una quebrada lateral, se cae ese relave y en Lima nos quedamos sin agua. Porque eso contamina el río Rímac y no hay manera de arreglarlo. Nos lo han dicho los funcionarios de Sedapal, que nos han dicho con todas sus letras que si se cae Tamboraque simplemente no hay nada que hacer y nos quedamos sin agua. Y es parte del problema que tenemos. Entonces, el paso 1 fue presentar un proyecto de ley además que no es mío, un proyecto de ley que era del compañero Javier Díaz-Canseco, para quien pido un aplauso, y que hemos traído al Congreso. Y hemos logrado que este proyecto entre junto con un debate de otros proyectos que han presentado otros partidos y ya tenemos un dictamen favorable de la Comisión de Constitución y una primera votación en el Pleno. Sin embargo, como sabemos, modificar la Constitución requiere 2 votaciones. La segunda votación todavía está pendiente. Entonces tenemos que ver que en esta legislatura pongamos a votación para ya finalmente lograr que se reconozca en la Constitución que el agua es un bien estratégico, patrimonio de la nación, que tiene que tener un manejo sostenible y que todos los peruanos y peruanas tenemos derecho humano al agua potable y que eso lo tiene que garantizar el Estado. Entonces, en ese camino estamos. Pero tenemos pendiente que esto, que es la norma matriz, ¿no es cierto?, se vuelva un espíritu que influya en las normas y en los manejos y en las políticas de Estado. Y en eso, yo he escuchado al compañero Izarra en más de una oportunidad decirme, por ejemplo, que en el decreto legislativo 1280 no hay una sola vez la idea del derecho al agua.
El texto no dice una sola vez que el objetivo es garantizar el derecho al agua. O sea, no se enmarca en este espíritu que estamos tratando nosotros de construir, de garantizar el derecho al agua de los peruanos y las peruanas. Entonces, tenemos acá un cruce, ¿no es cierto?, de visiones, de una visión que quiere garantizar el derecho al agua y otra visión que lo que cree es que básicamente se trata de gestión. Y no es solamente un tema de gestión, es un tema de garantizar un derecho y que tenemos que asegurarnos que es un derecho. Entonces, la preocupación de algunos, y uno escucha a veces a los funcionarios, y su preocupación es ¿cuánto vamos a cobrar por el agua? Hay que cobrar, sí, claro, hay que cobrar por el servicio, porque hay que garantizar el servicio de calidad. Pero lo más importante es cómo vamos a garantizar el agua y si el agua va a ser de calidad o no para la gente. Y lo segundo es el debate de fondo que tenemos sobre si se puede lucrar o no se puede lucrar con el agua. Y lo que decimos nosotros, lo que dice Manuel, lo que dice el Nuevo Perú, lo que dicen los compañeros y las compañeras de FENTAP y de SUTESAL y de todos los gremios alrededor del agua, es que no se puede lucrar con el agua. Así de simple. ¿Por qué? Porque no es un negocio, porque no puede ser un negocio, porque es algo que es de todos nosotros y lo que tenemos que hacer es garantizarlo. Entonces, el decreto legislativo 1280 tiene varios problemas. Un primer problema, que ya seguro lo dirán con detalle, es el famoso artículo 6, inciso 3, que habla de las APPs en general. Y que en el marco de las competencias que se les dieron, se dijo que no. Se dijo que las alianzas público-privadas y las privatizaciones asolapadas de las empresas de agua no se iban a permitir de manera genérica. Y lo han puesto de manera genérica, porque no quieren solamente ver eventualmente infraestructura de plantas de tratamiento de agua, sino lo que quieren es hacer APPs en gestión, en comercialización, en publicidad, en marketing, en administración. Entonces, en general, ¿qué hacer? APPs en gestión, en comercialización, en publicidad, en marketing, en administración. Entonces, en general, ¿qué cosa quieren hacer? Tenemos una empresa, ¿ya? Esta empresa tiene 15 departamentos y tiene ejecución de 8 tipos de proyectos. Si yo vuelvo una APP, o los 8 tipos de proyectos y los 15 departamentos, cada uno con una APP diferente, me van a decir, ¿eso sigue siendo una empresa pública o ya la privaticé? Ya la privaticé, pues. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de decir es que no vamos a caer en el cuento de que voy a hacer una APP en la mano, luego una APP en la muñeca, luego una APP en el codo, luego una APP en el hombro, luego una APP en las piernas, luego una APP en la cabeza. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a privatizar. Y lo que hemos dicho es que no vamos a permitir que se privaticen las empresas de agua. Eso es lo que fue un compromiso, eso es lo que el pueblo peruano exige y no vamos a permitir que de manera solapada lo hagan. Así que en este debate, como dice Manuel, buscaremos articular diferentes argumentos. Como presidenta de la Comisión de Vivienda ya mandé a la congresista letona por escrito algunas observaciones al decreto legislativo 1280. Hoy día estoy mandando otros más. Entiendo que mañana tiene reunión. Ella me dijo, Manuel, que sí iba a mandar gente a este evento. Es consciente que tenemos observaciones en este decreto y espero que podamos lograr en el Congreso modificarlo. Y si no, lo lograremos en la calle. Muchas gracias y bienvenidos al Congreso. Muchas gracias a la congresista Marisa Glave. Enseguida, Fanel Victoria Guevara Guillén, representante del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Señores representantes, reciban un saludo cordial. Señores congresistas del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua. Este instituto es una institución especializada en los temas del agua. Hay 40 expertos y especialistas en temas del agua, en los diversos temas, y 10 instituciones que trabajan en temas de agua. Su papel centralmente es aportar en la discusión, en el análisis de la problemática del agua y las alternativas que se pueden dar asesoría en estos temas a las organizaciones y también proponer, ¿no?, a las entidades del Estado alternativas, medidas sobre un mejor criterio para la gestión del agua. Precisamente en eso, durante 8 meses hemos discutido esta agenda del agua al 2030, ajustándonos un poco a la Agenda 2030, a la agenda mundial que el propio gobierno del Perú ha firmado.
donde también está el derecho humano al agua. Solo que cuando se habla de derecho humano al agua en general, no se tiene claro qué significa. Es cierto que todos tenemos derecho al agua, eso es, o sea, ya, si tú no tienes derecho al agua, ya te moriste, te di una sentencia de muerte, o sea, nadie puede vivir sin agua. A ver, levante la mano el que nunca ha usado agua. O sea, en la gestión del agua nadie es espectador, todos somos actores, todos somos miembros y todos tenemos el derecho a usarla. Entonces, ese derecho no puede dejar de existir, pero ya se inventó el derecho, lo que significa que hay alguno que no tiene derecho. Entonces, es eso que nosotros tenemos que tener muy claro. El derecho humano al agua no solo tiene que ser algo natural, sino tiene que ser una exigencia que tiene que estar en las leyes, no solo como un marco orientador, sino como una obligación. Y de hecho, el servicio de agua potable y saneamiento es un derecho humano que tiene que ser exigido. Incluso las cumbres mundiales lo están planteando, que debe ser un derecho universal. Cuando se dice universal, para todos, el que tiene plata, el que puede pagar y el que no lo puede hacer. Y cuando hablamos de derecho humano al agua, incluso se ha discutido estos temas y se plantea que hay una cantidad de agua que tiene que darse gratuitamente para la gente que no tiene ninguna posibilidad de pagar. Y de hecho, los que tienen más posibilidad de pagar tendrán que pagar. En el Perú existe lo que se llama la tarifa cruzada, que permite apoyar a los que no tienen tanto. Pero ocurre acá al revés. Por ejemplo, los que no tienen agua, que son los que usan agua de cisterna, son los que más pagan que los de Miraflores o San Isidro, por ejemplo, que usan 460 o más litros de agua por día y pagan el mismo monto que los que gastamos, digamos, 100 o 120 o 150, ¿no?, litros al día. Y hay gente que tiene que comprar por litro, ¿no?, especialmente los que usan de cisterna. Entonces, el derecho significa que todos tengamos el mismo acceso de una manera equitativa. O sea, que yo que tengo poca plata debo pagar un poco menos, el que tiene más pagar más, pero sí tiene que racionalizarse el uso del agua. No puede ser que se use tantos litros cuando no son tan necesarios. No se puede lavar el carro con agua potable, no se puede regar el jardín con agua potable, no podemos ducharnos media hora, 2, 3 veces al día, no, porque el agua que usamos de más le está faltando a alguien. En Lima hay casi 2 millones de personas que no tienen servicio de agua potable porque el flujo no alcanza para todos, el agua no es infinita. El agua es la misma desde que Adán y Eva existieron, para los que son ¿no?, creyentes en eso, o desde que la humanidad existe, el agua es la misma cantidad, pero nos estamos repartiendo entre más gente, entre más usos, entre más cosas, y encima hay el desperdicio, hay la contaminación, hay el mal uso. Entonces eso hace que se disminuya el flujo del agua y eso es algo que tiene que modificarse. Entonces es una exigencia para entender primero nuestro derecho y un buen manejo de eso, que en la educación escolar tiene que estar planteado este conocimiento, esta comprensión, para que podamos hacerlo. La otra cosa importante para garantizar el derecho humano al agua es que tengamos agua de calidad, pero con un flujo permanente, con la cantidad suficiente. ¿Mediante qué? Mediante la protección de las zonas productoras de agua. ¿Cuáles son las zonas productoras de agua? Son las cabeceras de cuenca y las partes altas de las montañas, donde cae más lluvia y es el único alimento para los flujos de agua, tanto de los ríos como del agua subterránea. Y que ese agua se use de manera racional. No puede ser el abuso que se da en Ica, por ejemplo, por la empresa Agrocasa, creo que se usa todo el agua subterránea y le quita o cucaje el agua a la población y también para sus cultivos, ¿no? No puede ser porque yo tengo más plata le voy a quitar el agua a los demás. Hay esta competencia también con la minería, ¿no? La minería, especialmente la que se hace por tajo abierto, necesita mucha agua para producir. Por lo tanto, hace competencia con las poblaciones que necesitan el agua por esas rutas. Entonces, por eso que la pelea también se da. Entonces, estas competencias tienen que tenerse claras mediante una ley de ordenamiento territorial, donde se defina dónde sí se puede hacer minería y dónde no, porque preferentemente las minas se están ubicando en las cabeceras de cuenca, se están ubicando en donde más agua se produce. Entonces es importante que ese derecho humano se garantice desde la visión de cuenca, desde la parte alta. Uno, la protección de esa zona. Segundo, tiene que haber, y eso quizá pueda ser una iniciativa legislativa, en cada población, en cada microcuenca, la definición de cuál es la zona productora de agua que garantice nuestra sobrevivencia para los próximos años.
Porque si no hacemos eso, cualquier actividad se va a instalar ahí encima y entonces no vamos a poder tener agua, por mucho que queramos, ¿no? Y creo que si bien es cierto, también hay nuevas alternativas como el uso del agua desalada, el agua desalinizada, que es una alternativa también importante y es útil y es buena. También tiene que verse que no tenga efectos ecológicos negativos para el mar o para la pesca, pero tenemos que garantizar que el ciclo del agua se cuide. Entonces, pensamos que debe organizarse la gestión del agua desde abajo, de abajo para arriba, mediante comités de gestión en microcuenca que definen cuál es su zona productora de agua, así garantizamos un poco que cada localidad tenga garantizada su agua y que se definan estas zonas como intangibles o zonas de reserva donde no se puede hacer actividades extractivas. Es algo que proponemos en concreto. Y por último queremos señalar de que es importante que toda la población esté clara de la necesidad de entender un uso racional del agua y de la exigencia entonces acá en el Congreso de que no solo en la Constitución se tome en cuenta el derecho humano al agua, sino en todas las leyes que se planteen. Para garantizar eso se necesita la ley de ordenamiento territorial, se necesita las leyes de protección de las zonas productoras y cabeceras de cuenca y se necesita la vigilancia para que estas cosas se cumplan. Porque también tenemos muchas leyes que no se cumplen. Y de hecho estamos contra la privatización, porque si es un derecho humano del que todos debemos exigir, no podemos hacer que lo plantee pues un privado esta gestión. ¿Por qué? Todas las empresas privadas en el mundo han mostrado que tienen serias deficiencias en la atención, especialmente a los sectores que menos tienen. Por eso han mostrado que tienen serias deficiencias en la atención, especialmente a los sectores que menos tienen. Por eso ha habido ya hasta ahora 180 casos de remunicipalización de las empresas privadas. Existe una protesta en el mundo contra esta privatización porque las tarifas suben cada vez más, mínimo 20% al año, y no cubren las necesidades de las zonas alejadas, que eso es obligación del Estado. Entonces necesitamos que estas empresas sean públicas, con transparencia, pero también hay que hacer que su presupuesto se respete, que esta acopiación que hace de las tarifas se use para eso y no para otras cosas, ¿no? Para garantizar la sostenibilidad de la empresa. Y sobre los reajustes de las tarifas tenemos que exigir que sean transparentes en qué se usa, para garantizar que realmente no sea el sector privado con la justificación de que es ineficiente, de que no funciona bien, de que no está dando los servicios adecuados, nos pueda contar el cuento de la privatización con esto de la APP. Y la APP, creo que ya lo han explicado, es como tenderle el cama, darle la casa, darle todo listo para que venga el privado y a partir de eso gane. Eso han hecho con Olmos, eso están haciendo con la Interoceánica, esas son las APPs, es una asociación que no es público-privada, otra cosa es una empresa mixta, tú 50, yo 50, las ganancias igual. La APP no, la APP le da todas las facilidades, le da todos los beneficios, le da la cosa hecha para que a partir de eso haga explotación y le cobre al pueblo lo que según él debe ganar. Bueno, yo solamente quería decir eso, no quiero alargarme mucho, pero agradezco la oportunidad de poder plantearles, espero que ustedes puedan insistir no solo en el Parlamento, sino también en la lucha en el derecho humano al agua y contra la privatización, que creo que estamos todos de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fanel Guevara, representante del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua. Queremos informar que este foro está siendo televisado en directo a nivel nacional por el canal del Congreso y se ha incorporado a la mesa de honor Luisa Izaguirre Contreras, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa de Servicio de Agua Potable Alcantarillado, SUTESAL. Enseguida, la ponencia de Raúl Enríquez, especialista en el tema del agua. Vamos a ver unas primeras. Gracias. Buenos días con todos, señores congresistas, Damián, Marisa, señores representantes de los gremios sindicales a nivel nacional. Bueno, aquí estamos todos, no solamente como dirigentes, representantes o profesionales, pero sobre todo debemos estar acá atentos como usuarios de los servicios de agua, ¿no? Bueno, aquí estamos todos, no solamente como dirigentes, representantes o profesionales, pero sobre todo debemos estar acá atentos como usuarios de los servicios de agua, ¿no?
y por eso estamos aquí en la defensa de los servicios del agua. Y esta pequeña presentación de hoy día nos va a dar un marco de por qué estamos preocupados por la no privatización de los servicios de agua. Entonces vamos a empezar sobre el análisis de lo que es el decreto legislativo 1280, que es la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Y nosotros aquí vamos a explicar por qué lo consideramos este decreto legislativo inconstitucional, ¿no? Y sería bueno que tomen nota de estos artículos para que puedan tenerlo presente para cualquier debate futuro. A ver, por favor. Presidente. El decreto legislativo 1280 realmente nace desde la creación de la ley 30045, que es la ley de modernización de los servicios de saneamiento, que se publicó el 12 de junio de 2003. Luego, mediante una también delegación de facultades, se emitió el decreto legislativo 1240. Luego, mediante una también delegación de facultades, se emitió el decreto legislativo 1240, que modificó parte de este decreto legislativo y la ley general de servicios de saneamiento, y posteriormente, también por una delegación de facultades, ¿no?, al Ejecutivo, se emite el decreto legislativo 1280. La siguiente, por favor. Como podemos ver, bueno, ahí no está muy claro, esa es la continuidad, pero la ley 30045, el decreto legislativo 1240 y el decreto legislativo 1280 prácticamente es una continuidad de la ley 30045. O sea, lo que se ha hecho prácticamente con este último decreto legislativo es perfeccionar, ¿no?, la ley base, que fue la 30045. Y después vamos a explicar en qué consiste todo esto, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué nos trae novedades este decreto legislativo 1280? Uno, que están integrando a todas las empresas prestadoras de servicios, las EPS, las unidades de gestión municipal a cargo de los gobiernos locales, los operadores especializados, ¿no?, y organizaciones comunales donde están incorporados los que se denominan las JAS, ¿no?, las juntas administradoras. Luego integra o propone la integración de los prestadores de servicios, no solamente ya a nivel de las EPS donde está enmarcada dentro de sus respectivas jurisdicciones, sino a nivel regional y a nivel macrorregional. Luego también incorpora el fortalecimiento de capacidades, ¿no?, igualmente con el apoyo de asistencia técnica, y para el personal técnico y operativo, ¿no?, se le va a emitir una certificación de competencias laborales. Y luego tenemos que el directorio de las empresas prestadoras de servicios van a ser integrados por 3 representantes, uno de los gobiernos locales, uno de los regionales y uno de la sociedad civil. Antes eran 5. Luego tenemos la creación del régimen de apoyo transitorio, que va a estar a cargo de la oficina La OTAS, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un resumen de en qué consiste esta ley, la 1280. Como podemos ver, el Ministerio de Vivienda, a través de la ley 30045, crea la OTAS y esta se mantiene hasta la fecha. Luego, antes las UNAS solamente veían las EPS, ahora los han incorporado a todo el sistema. Ahora van a ver también, ¿no?, digamos, la gestión de agua de las empresas municipales, y a su vez también a las UNAS ahora le vuelven a retomar el rol evaluador de las EPS, y si considera que está en una situación crítica, ellos van a decidir, mediante sus informes, si pasan al régimen de apoyo transitorio. Y lógicamente el régimen de apoyo transitorio, que es el RAT, ¿no?, interviene en las EPS, ¿no?, y en el futuro tanto los gobiernos locales como las EPS se van a integrar a nivel de empresas de servicios regionales o macrorregionales. Pero también incorpora lo que hemos conversado hace poco sobre las asociaciones públicas privadas en sus diferentes modalidades, ¿no?, como concesiones, joint venture, asociaciones de participación, outsourcing, que son las tercerizaciones, los contratos de gestión o de gerencia, y el RAT incorpora a un operador de gestión, que también es un privado, un particular, y bueno, y las unidades de gestión municipales, que son municipales, ¿no? Esta es la propuesta en resumen de lo que es el decreto legislativo 1280. La siguiente. Ahora, ¿por qué es inconstitucional esta ley? Vulnera la Constitución Política del Perú en su artículo 66, que
que habla sobre los recursos naturales. Indica que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. ¿No? Vuelvo a repetir, por ley orgánica, no por un decreto legislativo. También vulnera el artículo 194, donde establece, ¿no es cierto?, la autonomía, ¿no?, y a nivel de la política, desde el punto de vista económico y administrativo de las EPS a través de los gobiernos locales o municipales. Así es, ¿no? Igualmente el artículo 195, donde se establece que los gobiernos locales son los que promueven el desarrollo, ¿no?, y la economía local y la prestación de los servicios de sus respectivas, ¿no?, jurisdicciones políticas. Y también está a cargo de la organización, la reglamentación y la administración de los servicios públicos, entre esos los servicios de saneamiento. La siguiente, por favor. Igualmente el artículo 51 sobre la primacía de la Constitución, donde se establece que prevalece sobre toda norma la Constitución y sobre una ley no pueden ejercer leyes de menor jerarquía. Entonces también el decreto legislativo que estamos mencionando vulnera el artículo 51 de la Constitución. La siguiente, por favor. Igualmente, la vulneración de los principios cuando se reforma la Constitución en materia de descentralización establecida en la Ley de Reforma Constitucional número 27680. Y en la reforma dice en el artículo 188 que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado y de carácter obligatorio. Igualmente, establece los criterios que permiten una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos nacionales hacia los gobiernos regionales y locales. Y ese proceso se ha venido dando. Ya están transferidas las competencias que corresponden a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Obviamente, estas son temas, las anteriores, que vulneran la Constitución política, pero también vulnera la ley de base de descentralización, o sea, la ley, la 27783, que dice en su artículo 6 sobre los objetivos a nivel político, en acápite A, dice, unidad y eficiencia del Estado mediante la distribución ordenada de las competencias públicas y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno, a nivel nacional, regional y local. Y también menciona sobre la participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión, en los asuntos públicos de competencia a nivel regional y municipal o local. Y la institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales. Más adelante vamos a decir por qué vulnera la ley de centralización, porque ahora lo están haciendo a la inversa. Este decreto legislativo más bien centraliza todas esas acciones a través del Ministerio de Vivienda o la OTAS. La siguiente, por favor. También vulnera la ley orgánica de municipalidades, que es la ley 27972. ¿No? Indica que en el artículo 9 dice que referido a las atribuciones del Consejo Municipal es la encargada de aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de administración de los servicios públicos, como es el tema del agua y saneamiento. En el artículo 56 de esta ley orgánica, ¿no?, manifiesta que los bienes de propiedad municipal indica que son de uso público, destinados a los servicios públicos locales, como son los servicios de agua. Y en el artículo 59 menciona de que los bienes municipales pueden ser transferidos o concesionados, la ley lo dice, ¿no?, pero por acuerdo del Consejo Municipal. Sin embargo, en la ley, este decreto legislativo 280, esa decisión lo estaría tomando el Ministerio de Vivienda a través del OTAS, ¿no es cierto? Estaría infringiendo o vulnerando también la ley orgánica de municipalidades. Igualmente su artículo 80, referido también a saneamiento, ¿no?, indica que son los gobiernos municipales provinciales los encargados de administrar y reglamentar directamente o por concesión los servicios de saneamiento. Igualmente indica que estos procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades provinciales, no por el Ministerio de Vivienda, no por LOTAS, ¿no? Y eso lo establece en la Ley Orgánica de Municipalidades. Igualmente, ¿no?, los gobiernos locales son los encargados de administrar y reglamentar directamente o por concesión, ¿no?, los servicios de agua potable. Estos son artículos, perdón, la siguiente, ¿no?, que vulnera la Ley Orgánica de Municipalidades.
y en su artículo 80 igualmente menciona que son los gobiernos locales, a través de los municipios provinciales, las encargadas de proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados. Entonces la ley orgánica está muy clara. Mientras que la ley, el decreto legislativo 280, pretende, ¿no es cierto?, vulnerar esta ley orgánica y asumir el Ministerio de Vivienda esas atribuciones. La siguiente, por favor. También vulnera la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido? En el artículo 6 de principio de competencias establece que el Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son cumplidas por otro nivel de gobierno. En este caso, el decreto legislativo retoma nuevamente las atribuciones ya transferidas a los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Y en el artículo 44, donde se establecen los entes rectores, en este caso los ministerios, ¿no?, que cumplen un rol de ente rector, establece que esta competencia del Poder Ejecutivo pierde vigencia cuando se produce la transferencia de competencias sectoriales, como ya se hizo a nivel regional y a nivel local, en este caso de saneamiento a favor de los órganos locales, ¿no? Entonces, los entes rectores son los que norman, como bien lo dice ahí, la parte política, la parte normativa, ¿no?, de todo el sector de saneamiento, pero no son ejecutores de estos servicios y eso lo hacen a través de los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué consideramos que este decreto legislativo es centralista? Primero, desde cuando se creó el decreto supremo 023, que es el reglamento de la Ley General de Servicios y Saneamientos, se estableció 6 miembros en los directorios. Luego, en la Ley 30045 se establecieron 5 miembros y en la reglamentación recién se precisó quiénes eran los integrantes de esos miembros. E incluyeron un representante del Ministerio de Vivienda y retiraron a un representante de la sociedad civil. Pero en este decreto legislativo, ¿qué han hecho? De 5 miembros del directorio lo han convertido a 3 miembros, o sea, minimizando la representación tanto de los gobiernos locales, que antes tenían 2 representantes, y la sociedad civil igualmente tenían 2 representantes. Entonces, ahora el gobierno local tiene un representante, gobierno regional un representante y la sociedad civil un representante. O sea que en vez de empoderar a los gobiernos locales y a la sociedad civil, lo han minimizado. En vez de tener 5 miembros del directorio, solamente 3 ahora asumen las decisiones, ¿no?, de la parte de gestión de las empresas de agua a nivel nacional. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué manifestamos que es centralista? Todos ustedes recordarán la emisión de esta resolución ministerial, la 086-2015, donde se establecía que el Ministerio de Vivienda se convertía también en ejecutores de proyectos, ¿no?, por montos mayores a 1.500 UITs, ¿no?, que era más o menos 5 millones. O sea, más de 5 millones, el Ministerio de Vivienda ejecutaba las obras de saneamiento. Obviamente los gobiernos locales rechazaron este decreto y propusieron una nueva resolución ministerial el 4 de marzo del 2016, donde se sube el techo. O sea, ya no 5 millones, ahora serían 20 millones. O sea que el Ministerio de Vivienda se volvió también una institución ahora ejecutora de proyectos, que son competencias de ejecución tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales. O sea que en este decreto legislativo, inclusive 280, aparte de estas resoluciones ministeriales, establece también la creación de una unidad ejecutora de agua para Lima y Callao, quitándole competencias a SEDAPAL. O sea que ahora ya no solamente va a ejecutar obras a nivel nacional el Ministerio de Vivienda, sino que ahora el Ministerio de Vivienda va a ejecutar las obras de Lima teniendo una empresa como SEDAPAL. Entonces todo esto lo está centralizando el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿por qué decimos que existe esta centralización? Aquí hay un resumen. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene 2 programas importantes, que es el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa Nacional de Saneamiento Rural, encargados de transferir recursos a todos los gobiernos locales y regionales, inclusive ahora a SEDAPAL. Pero también ejecutan obras, de acuerdo a esas resoluciones ministeriales no comentadas anteriormente.
Luego tiene la OTAS, que se creó con la ley 30045 y que se mantiene hasta la fecha. Entonces la OTAS, al intervenir una EPS y poner al gerente, ¿no es cierto?, o al presidente directorio, ellos también van a administrar directamente los recursos a nivel nacional, ¿no?, de competencia de las EPS. O sea, obviamente vuelve el centralismo a través de la OTAS, de las EPS. SEDAPAL, siendo competencia del Ministerio de Vivienda, porque ustedes saben muy bien que todas las concesiones, el que otorga la concesión en el caso de SEDAPAL es el Ministerio de Vivienda. Al crearle la unidad ejecutora, ¿no es cierto?, de Agua para Lima y Callao, obviamente vuelve a centralizar el Ministerio de Vivienda estas competencias cuando son atribuciones de SEDAPAL. Y por último, el decreto legislativo también que establece de que en el caso de SEDAPAL el concedente es el Ministerio de Vivienda, pero como hemos visto en las normas anteriores, en el caso de las municipalidades provinciales o de las EPS, ¿quiénes son los concedentes de los servicios? Son los municipios. Pero la ley ahora le da capacidad de concedente para planta de tratamiento de aguas residuales ya no a los municipios, sino al Ministerio de Vivienda. O sea, nuevamente vuelve a centralizar estas decisiones de concesiones para las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, como estamos viendo, los gobiernos locales, a través de las empresas prestadoras de servicios, prácticamente se van a dedicar solamente a la administración de los servicios, mientras que el Ministerio de Vivienda va a administrar los fondos, va a ejecutar los proyectos grandes, ¿no es cierto? E inclusive, a través del RAT, también la administración de las empresas de agua. O sea, se está centralizando todas las actividades. La siguiente, por favor. ¿Por qué consideramos que es intervencionista? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una empresa cualquiera en situación crítica o en situación de falta de liquidez o insolvencia, Indecopi las interviene. Bueno, la imagen no está muy clara ahí, pero a solicitud de los acreedores interviene cualquier empresa. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar como referencia la EPS Grau, ¿no es cierto?, que fue intervenida a través de Indecopi, y crea y conforma la junta de acreedores, que son todos los que tienen deudas con esta, con esta empresa. ¿Qué dice el decreto legislativo 280? Crea un régimen especial para que ya no intervenga Indecopi, sino interviene el Ministerio a través de la OTAS y crea el régimen de apoyo transitorio. O sea, ese régimen especial ahora se llama régimen de apoyo transitorio, lo que es el RAT. Como ven ahí al mismo nivel de junta de acreedores entra la OTAS y ellos son los responsables ahora de ¿qué? De elaborar el plan de reflotamiento, que es cómo pagar las deudas que tienen. Y ojo que las grandes deudas que tienen las EPS son con el Estado por la deuda del FONAVI. O sea, esa intervención, ¿no es cierto?, es a través de la deuda del FONAVI, intervienen las EPS y van a crear un plan de reflotamiento para pagar esa deuda del FONAVI, y esto va a tener obviamente un impacto tarifario, y esto a su vez obviamente lo tenemos que pagar todos nosotros a nivel nacional. Obviamente depende de la jurisdicción de que corresponda, ¿no? Por eso decimos que es intervencionista, porque a través de la OTAS, a través del régimen de apoyo transitorio, ahora interviene las EPS, como ya tenemos 8 empresas de agua intervenidas, donde ya están constituyendo nuevos administradores, ya los gobiernos locales pierden competencia o jurisdicción, ahora es la OTAS que tiene el control de estas EPS. Ya no están los municipios, ya no tienen decisión sobre las EPS por un periodo máximo de 15 años. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ahora ¿qué hace la OTAS? Y empezó a contratar consultorías para esa intervención. Por ejemplo, acá tenemos una consultoría que ha tenido la suerte que le asignen 2 consultorías en menos de 2 meses. Uno para hacer el plan de urgencia, que va a ser parte, ¿no?, del plan de reflotamiento, por 406.000 soles. Ese es para Emapacop, ¿no?, de Pucallpa. Y a los pocos meses dan otra consultoría a esta misma empresa para que haga, ¿no?, el servicio también del plan de urgencia para Barranca. ¿No? ¿Por cuánto? Por 367.000 soles. ¿Cómo lo han designado? Habría que preguntar.
Pero como vemos, o sea, ya empezaron las consultorías. ¿Y quién hace la consultoría? Directamente el OTAS. ¿Y cómo lo están haciendo? Aparentemente a dedo. Si tenemos 8 EPS que ya están en el RAT, más 18 EPS que están priorizadas para que entren al régimen de apoyo transitorio, estamos hablando de 26 EPS que van a estar con RAT. Si en promedio de estas dos consultorías como referencias, ¿no?, más o menos estaría sacando cada una de este plan de 386.000 soles, estamos hablando que todos nosotros vamos a asumir ese costo, ¿no es cierto?, de 10 millones, porque eso lo pagamos a través de del presupuesto del Ministerio de Vivienda. La siguiente, por favor. Por ejemplo, por eso es importante tener en cuenta esto. El Ministerio de Vivienda sacó un concurso a través del OTAS para la contratación de un coordinador de régimen de apoyo transitorio. Ese coordinador es el que va a reemplazar al directorio y al gerente general, o sea, va a ser la máxima autoridad. Ellos van a ser los que van a administrar la EPS y designar los nuevos gerentes. Pero ¿qué dice en el perfil del puesto, del cargo? Que ellos van a ser los responsables de planificar, organizar, controlar, dirigir y evaluar el reflotamiento. ¿Qué más dice? Ejecutar las acciones dispuestas por OTAS referidas a la elaboración y ejecución del plan de acción de urgencia y de reflotamiento. Este es un proceso que arrancó, ¿no?, en este mes de enero y que el resultado recién lo vamos a tener los primeros días de marzo. Pero sin embargo, cuando hemos visto, este es en Barranca, o sea que ese nuevo representante máximo tiene como responsabilidad encargarse de desarrollar el plan de urgencia y reflotamiento de ese EPS, para eso le van a pagar. Y para eso tiene todo un equipo, ¿no?, en la EPS. Pero sin embargo ya lo está haciendo esa actividad un consultor. O sea que el nuevo representante que va a manejar eso todavía ni sabe, pero ya están desarrollando esas actividades, ¿no? O sea, así de desordenado estamos trabajando, ¿no?, para cómo se va a manejar las empresas de agua futuro. O sea, esta es una muestra de la incompatibilidad entre los procedimientos que están realizando los OTAS. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí estamos hablando ahora de la creación de la unidad ejecutora Agua para Lima y Callao, donde también al Ministerio, ¿no?, a través de esta, la cláusula transitoria novena, establece que ese Ministerio de Vivienda le encarga ahora de ejecutar y supervisar los proyectos de inversión. La siguiente, por favor. SEDAPAL tiene una estructura orgánica donde hay una oficina específicamente dedicada al desarrollo de proyectos y obras, que es la gerencia de proyectos y obras, y tiene toda una estructura y toda una gran experiencia en desarrollo de proyectos, inclusive de gran envergadura y proceso de concepción, etcétera. Lo que está haciendo ahora con esta unidad ejecutora es quitarle esas atribuciones a esta gerencia de servicios y abrir otra oficina, una unidad ejecutora, para que van a hacer prácticamente lo mismo que hace SEDAPAL en este momento. Pero ya no lo va a hacer obviamente SEDAPAL, sino lo va a hacer el Ministerio de Vivienda a través de esta unidad ejecutora que van a depender de ellos. La siguiente, por favor. Y son atribuciones inclusive que lo tiene la gerencia general, ¿no es cierto?, para declarar viabilidad de proyectos, etcétera. O sea, le están quitando funciones y competencias, ¿no?, institucionales a SEDAPAL. Solamente por el hecho de tener el control de los proyectos, crear una unidad ejecutora. La siguiente, por favor. Pero ¿cuál es el interés entonces de formar esta unidad ejecutora? Porque de acuerdo a este decreto legislativo, se ha calculado que en Lima van a ejecutar una inversión de 18.192 millones de soles en Lima y Callao. La siguiente, por favor. Entonces, este decreto legislativo 1280, en el caso de la unidad ejecutora de SEDAPAL, vulnera el artículo 60 de la Constitución, que dice que el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Pero ya tiene una empresa como es SEDAPAL, ¿no es cierto?, que es una empresa, ¿no?, que está dentro de la actividad empresarial del Estado y que está regido por FONAFE. Entonces, ¿para qué voy a crear una unidad ejecutora? Por eso lo establece en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que también vulnera esta ley, establece que debe estar formalizada a través de una forma jurídica empresarial y debe haber expresamente autorización mediante ley ordinaria y no mediante un decreto legislativo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué consideramos que esta ley es privatizadora? Cuando comenzamos, el origen de este decreto legislativo 280 nace en la ley 30045,
por una iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero ¿quiénes fundamentaron o sustentaron esta ley? Acá tenemos los protagonistas, ¿no? Esta es una reunión que tuvieron en la Comisión de Vivienda, ¿no? Donde el entonces exministro de Vivienda, ¿no?, el señor René Cornejo, invitó a todo su equipo de asesores para sustentar esta ley, la 30045, que hasta ahora se mantiene con este decreto legislativo 280, ¿no? Estamos con el señor Jesús Villalón, que es de Proinversión, con Rosina Manche de Proinversión, ahora de Proinversión, Marco Vargas de Proinversión, Dante Picón de Proinversión, o sea, todos eran proinversión, todos eran privatizadores. Así nació la ley. La siguiente, por favor. Ahora, en el decreto legislativo 280, en el artículo 6, como lo manifestó la congresista Marisa Glave, se establece en el artículo 6, en la función del ente rector, dice promover asociaciones públicas privadas en el sector en el ámbito de su competencia. Si vamos en estricto a hacer cumplimiento de esta norma, dice promover, no ejecutar. Y como hemos visto, ejecuta obras, administra empresas que son las EPS, ¿no?, porque le están interviniendo, entonces ese no es su rol. Y como promoción, él puede promover, pero los que tienen que decidir si una EPS se concesiona o no, son los gobiernos locales, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que establece la ley como principio privatizador e intervencionista, ¿no? La siguiente. Y establece todas las modalidades de asociaciones públicas privadas, de concesiones, hasta contratos de gestión. Y lo anecdótico es que en esta ley crean los operadores de gestión a través del régimen de apoyo transitorio, que son privados, que van a administrar las EPS. Pero la norma dice que no constituye asociaciones públicas privadas. Pero sin embargo dice que tampoco le van a trasladar riesgo al Estado. Así cuando hablamos de las concesiones, ¿no?, que el Estado dice no asume riesgo, aquí también dice no va a asumir riesgo. Pero si hace una mala gestión, ¿quién asume el riesgo? Todos nosotros. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema. O sea que esta norma está mal diseñada. ¿Y cómo se va a financiar a estos operadores de gestión? Se van a financiar íntegramente con las tarifas, como dicen en el punto 3. Igual que al concesionario, ¿no? ¿Cómo se le paga al concesionario? Por las tarifas. Y a este señor también se le va a pagar igual. E inclusive también se puede generar la administración a través de un fideicomiso, o sea, como el CEDAPAL. Por todas las concesiones, ¿no?, CEDAPAL tiene un fideicomiso, casi el 80% de su facturación, para pagar a todas las concesiones. La siguiente, por favor. Bueno, en forma rápida, este es un modelo de cómo se concesiona. Lo importante es que la decisión lo toman los gobiernos locales, digamos las municipalidades provinciales, acuerdan a través del Consejo, deciden la concesión, interviene el EPS y crean una unidad coordinadora municipal, que en este caso, al incorporarse con un RAC, los municipios no participan para nada, pero una concesión sí, como el caso de Atusa, en Tumbes, ¿no? La siguiente, por favor. Y un caso concreto es que en esta unidad ejecutora, cuando se habla de la lista de proyectos que van a ejecutar en CEDAPAL, aquí dicen los proyectos de asociaciones públicas privadas para el CEDAPAL y anuncian 12 proyectos por una inversión de 4.800 millones. ¿Eso qué es? Privatización. ¿Qué parte de CEDAPAL? Hay que preguntar. Se va a entregar a los privados. La siguiente, por favor. Este es un resumen de cómo funciona una concesión. Se entiende que el concesionario tiene un periodo de inversión para construir el proyecto, por ejemplo, una planta de tratamiento. En ese periodo no hay tarifas, pero una vez que concluye el proyecto, tiene que recuperar vía tarifas todo el pago de la inversión, más el pago de la operación y mantenimiento. Y todo eso lo pagamos todos nosotros vía tarifas. Y eso incluye sus costos financieros y las utilidades de estos operadores, vía tarifas. Por ejemplo, CEDAPAL ya anunció que para junio de este mes van a incrementar 10% de incremento tarifario y no sabemos cuál es la composición de ese 10%. ¿Es para pagar qué cosa? Asumimos que para pagar las concesiones y cuánto queda para la gestión de CEDAPAL. Eso es lo que tenemos que saber. Y este es un modelo que sirve para todos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la OTAS tiene un presupuesto de 19 millones y ya estamos viendo cómo se van a distribuir con consultorías. Hay que tener en cuenta de que también la ley establece que estas consultorías pueden
la ejecución de obras puede encargarse a un organismo internacional. Ya se sabe, cuando hay organismos internacionales de por medio, las obras son ejecutadas prácticamente a dedo, ¿no? La siguiente, por favor. La unidad ejecutora de agua para Lima y Callao todavía no tiene presupuesto. Esto por sacarse información de la cuenta amigable del mes, ¿no? Pero cuando le van a asignar los presupuestos, tienen que sacar ¿de dónde? ¿No es cierto? De los programas nacionales de saneamiento. Pero eso es lo que todavía está por definirse, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando se crea la ley, la 30045, tenían como referencia este plan de inversiones de saneamiento, donde se establecía cuál era la brecha de inversiones a nivel nacional. Y se indicaba que eran 53.000 millones de soles que se requerían para cerrar esas brechas a nivel nacional. Y como ya sabemos por teoría, ¿no? Si el Estado no puede cubrir esa brecha, ¿quién va a cubrirlo? El privado, a través de APPs. Ya tenemos experiencia de APPs en Sedapal. Por ejemplo, la construcción de la planta de Huachipa, hay un funcionario que le han dado como $1 millón. El faenón acuático de la planta de tratamiento de San Bartolo, ¿no? Que también hay denuncia sobre eso. O sea, esos son los faenones de las concesiones o de las APPs, por lo cual todos tenemos que estar muy atentos a esto. Entonces son 53.000 millones, ¿no? La siguiente, por favor. Pero si el Ministerio de Vivienda reclama eficiencia de las EPS, aquí veamos qué tan eficiente es el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, en el año del 2011 al 2016, el Ministerio de Vivienda devolvió al erario nacional 10.526 millones de soles. Y lo máximo que ha ejecutado el Ministerio de Vivienda en este periodo es en el año 2015 con 3.315 millones de soles. Este año, el compromiso que tiene PPK de asignar con recursos del gobierno central 35.000 millones para agua. Por eso que en este presupuesto de este año ha asignado cerca de 6.000 millones para el Ministerio de Vivienda. O sea que el presupuesto para el Ministerio de Vivienda en el año 2017 en este momento son 6.638 millones. Un presupuesto histórico. Pero estamos en capacidad a nivel nacional, a través de los gobiernos locales, a través de las EPS e inclusive Sedapal, de poder tener que afrontar este gran reto que es histórico para solucionar los problemas de saneamiento. Esos 10.000 millones que se indica ahí que se devolvió al Tesoro Público, hubiéramos hecho el 100% de la rehabilitación de redes según el cuadro anterior a nivel nacional, del año 2014 al 2021. Entonces, ¿qué esperanza nos da a nosotros de que ese presupuesto va a ser eficientemente gastado y encima con los responsables que crearon esta ley, la 30045, son los mismos abogados que elaboraron la ley, la 30045, hicieron la modificación de la 1240 y modificaron la ley esta 1280, los mismos abogados con los mismos criterios obviamente privatizadores, ¿no? Esa es la eficiencia de todo el ministerio que también se le exige a los gobiernos locales, ¿no? La siguiente. Bueno, esas son las empresas que están intervenidas, ¿no? Con el RAT. La siguiente, por favor. Este es un tema que no lo han mencionado. Y hubo un compromiso de darle solución a la deuda del FONAVI. Pero obviamente, si solucionaba la deuda del FONAVI, se caía la intervención del RAT. Porque como mencioné, la principal deuda que tienen las EPS es con el Estado, con el MEP y con vivienda, a través de las deudas del FONAVI. Si solucionan este tema, obviamente se cae ese indicador y muchas EPS ya no estarían en el RAT. Entonces, esta es una exigencia que todos nosotros como ciudadanos también tenemos que plantear, que se solucione el tema de la deuda de FONAVI en las EPS, ¿no? Para sanear financieramente todas las empresas de agua a nivel nacional. Y esa deuda es, como el capital son 359 millones y más intereses, moratorios y compensatorios, estamos llegando a 923 millones. Y eso lo vamos a pagar todos los usuarios a nivel nacional. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, como conclusión, podemos llegar de que esta ley, este decreto legislativo 280, es una ley inconstitucional, porque también nace, como digo, de la ley 30045, que era privatizadora. Por eso le hemos considerado que es centralista, por lo que hemos expuesto, es intervencionista y es privatizadora. Gracias. Muchas gracias al especialista Raúl Enríquez. Enseguida, las palabras de Luis Torres Gentile,
presidente del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Citracel. Buenos días. Con todo lo que hemos escuchado hasta el momento, nos preguntamos, ¿este gobierno realmente quiere dotar de agua a los 10 millones de peruanos que no lo tienen? ¿O ha encontrado la gran oportunidad de hacer negocio con el agua? Nosotros creemos que quiere hacer el negocio con el agua. Los que hemos revisado el decreto legislativo 1280, hemos visto qué tendencia tiene este gobierno. Lejos de fortalecer las empresas y modernizarlas, está implementando la privatización que le llamamos encubierta a través de las asociaciones públicos-privadas. Pero en el caso de Sedapal, nosotros ya tenemos experiencia, 20 años que el sector privado se lleva casi el 70% de nuestros ingresos con resultados negativos en la gestión. Y es más, no hay contrato o no hay obra donde no haya coima. Y las obras que se hacen, todas están dañadas. Estructuralmente, en sus diseños, porque ha habido coima de por medio a través de los años. Y los socios públicos privados apuntan a eso. ¿O es que no hemos visto, por ejemplo, el asocio público-privado del aeropuerto del Cusco Chincheros, donde el sector privado no pone casi nada, el Estado pone todo y le permite una ganancia de 2.400 millones de dólares de los impuestos de los peruanos? No podemos permitir que esto suceda con el agua, que es un derecho, y como lo dijeron ya, el sector privado jamás va a garantizar que tengan acceso al agua lo que menos tienen, porque esos 10 millones son lo que menos tienen, y no tienen agua hasta la fecha. Por esa razón, yo quiero explicarles a este auditorio que hace 20 años que Sedapal viene a través de sus tarifas, ¿no?, desarrollando nuestras actividades a través de tercerizaciones, concesiones. Nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, La Chira está concesionada, tenemos Chillón, agua potable concesionado, ¿no?, y tenemos también nuestras fuentes de agua, Huascacocha, otro escándalo, ¿no?, Taboada, donde el sector privado ha hecho el gran negocio de invertir para obtener grandes ganancias. Pero lamentablemente, como le decía, todos estos contratos llevan un sello, la huella, la coima sin huella. Muchos altos funcionarios y políticos a través de los últimos 20 años se han beneficiado con estos contratos. Y lo podemos ver de cerca. El caso Odebrecht es una cuestión de casualidad que por ahí, pero casi todas las empresas coimean. Y sus resultados son negativos. En Sedapal
nosotros nos hemos visto afectados, ¿no?, en nuestra gestión por haberse tercerizado nuestras actividades comerciales, operativas y administrativas también, ¿no? ¿Cómo nos hemos visto afectados? Con pérdidas millonarias en el área comercial. Nuestras actividades comerciales, que está en manos del sector privado y que nos ha costado 700 millones en los últimos 4 años, hemos tenido que desembolsar 700 millones y tenemos grandes pérdidas que han ocasionado la presencia de estos contratistas y del sector privado. Y cuando nosotros le pedimos a quienes dirigen Sedapal, muéstrenos los indicadores de los resultados de la gestión de estas empresas, ¿no?, de estos contratistas, nunca lo dan, porque no tienen moral para pedirlas y para exigirlas, ¿no? Nunca la dan, nunca se preocupa por esos indicadores. Es porque existe, pues, la corrupción, está vigente. Por eso es que quieren más a socios públicos privados. Ya no quieren el 70% de los ingresos de Sedapal, quieren el 100%. El negocio del agua, que no lo vamos a permitir, porque estoy seguro que el pueblo peruano no va a permitir que se haga este negocio al 100% que pretende este gobierno. Y nosotros tenemos que exigir que esas actividades que se encuentran tercerizadas del área comercial, de las áreas operativas de Sedapal, tienen que retornar a Sedapal para garantizar su eficiencia y para garantizar el acceso al agua de los limeños y chalacos que no lo tienen todavía y son los que menos recursos tienen. Nosotros no solamente le hemos dicho a este gobierno, no queremos la privatización, sino le exigimos que se fortalezcan las empresas de agua, que se fortalezca y se modernice Sedapal y las EPS para que cumplan su verdadero papel y que nos manden funcionarios especializados, ¿no?, especializados en el tema del agua y saneamiento, y que no nos manden bandidos a dirigir Sedapal como en los últimos 15 años. Porque los que nombran los diferentes gobiernos son bandidos. Porque vienen, destruyen la gestión de Sedapal y de las empresas de agua a nivel nacional, y encima coimean y se van millonarios de estas empresas. Ellos son los responsables por la cual no tienen agua, esos 10 millones a nivel nacional. Nosotros queremos señalarle de que se ha hecho muchas gestiones para que el Parlamento derogue este decreto legislativo 1280. Y ahí tenemos que estar pendientes, ¿no?, de esta derogación que le hemos pedido a los congresistas de la República para que no se permita el gran negociado del agua, que ya en esta coyuntura creo que la población y el pueblo peruano está viendo cómo se hacen los negocios a través de los diferentes gobiernos, ¿no?, a espalda de la población, a espalda del pueblo peruano.
Y queremos también decirle y hacer un llamado a los dirigentes sociales, que muchos de ellos están presentes, que estamos preocupados por nuestras obras, correcto, es un derecho, ¿no? Pero hay que preocuparse también porque no nos arrebaten a las empresas de agua, ¿no? Y no se lleven las actividades que pretenden hacerlas a traerlos a socios públicos privados, porque todos vamos a perder, todos perdemos. Pierde el pueblo, pierden los trabajadores y los usuarios, porque solamente va a beneficiar a los grandes mercantilistas que consideran que el agua no es un derecho, sino es una oportunidad de hacer el negocio y lucrar con ello. Y eso es lo que no vamos a permitir, que se lucre con el agua, ¿no? Y esperamos que en el mes de marzo el Parlamento apruebe, ¿no? Apruebe definitivamente y ratifique el derecho humano al agua que tenemos todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Tori Gentile, presidente del Sindicato de Trabajadores de Sedapal Citracel. A continuación, las palabras de Luisa Izaguirre, presidente de Sutesal. Buenos días, amigos, vecinos. Hablar del tema del agua y específicamente sobre el tema que nos atañe el día de hoy, que más allá de ser solamente una ponencia, es una reflexión que viene de hace mucho tiempo. Agua, derecho humano, bien público o una mercancía. Para los tecnócratas y los políticos de siempre, y aquellos que siempre nos prometen que vamos a cumplir con la palabra, un compromiso de no privatizar, para el parecer no es lo mismo. Eso, el agua sería una mercancía más, es un producto más. Pero en realidad, ¿qué se encuentra detrás de todo esto? Sedapal, en principio, es una empresa monopólica. No pueden haber 2 o 3 empresas del agua para un mismo sector y yo podría definir opto por tal o por cual. Generalmente suelen compararnos con las empresas de telefonía móvil, ¿no? Indican, no, el teléfono antes nos costaba tal cantidad, ahora tenemos mayor acceso, no nos demoran tanto los productos. Nos ponen a la par que cualquier empresa de servicios, sin ánimo de minimizar a las empresas telefónicas. Pero acá estamos hablando de algo recurrente y algo que en todos los países del mundo, y acá lo dijo nuestra amiga Fanel, en casi todos los países que el agua ha sido privatizada o concesionada, nuevamente ha retornado a las manos públicas o a manos municipales. ¿Y esto por qué se dio? En países incluso como París, ¿no? Una ciudad moderna en Francia, ¿no? Un país moderno, ¿no? ¿Qué cosa ocurrió? La misma población salió a las calles. ¿Por qué? Incumplimiento de contratos, alza de tarifas, falta de obras. Tenemos el caso de Tumbes, que seguramente lo va a hablar mejor que yo, nuestro amigo Lucho Izarra, conoce muy bien el tema. Fue la peor empresa a nivel nacional de acuerdo a los indicadores de la SUNAS, con incumplimiento en cada uno de sus indicadores. Entonces, acá siempre se pone como si fuera la panacea del sector privado. Y nosotros ya nos estamos dando cuenta. Y felizmente, la población ya, a raíz de lo que ha pasado también recientemente en el caso del peaje del Cono Norte, la gente se está despertando y la gente ve qué cosa se encuentra detrás de cada concesión, las condiciones y las ventajas que se da al sector privado. Un socio público-privado por 30, 40 años, ya lo dijeron, caso Chincheros. Ese es el modelo de una privatización, ese es el modelo de una APP que nosotros realmente queremos. Y en el caso específicamente de Sedapal, ¿qué pasa gobierno tras gobierno?
el último quinquenio de gobierno de Ollanta Humala, 3.500 millones de soles en inversión. ¿Dónde están esas obras? ¿Dónde está esa inversión? Todos nos tendríamos que preguntarnos. Mejoramiento de redes, nuevos proyectos, el programa 148, ¿cuánto de esas obras se realizaron? Hay muchísimas interrogantes, pero acá, lamentablemente, por las faltas de medidas de control, de regulación, de presencia, falta de presencia de la Contraloría, falta de participación de los usuarios, falta de una fiscalización de veeduría, pasa lo que pasa en cualquier sector. La corrupción en nuestro Estado es una cosa que ya se encuentra ya en la sangre, por decirlo de alguna cosa. Vienen, como acá se ha dicho, funcionarios tras funcionarios, y como son solamente funcionarios que vienen para algo concreto y específico, vienen a llenarse los bolsillos detrás de cada uno de los contratos que existen. No hay verdaderos concursos. Si seguimos manteniendo una empresa con un grado de participación política partidaria detrás de cada gobierno de turno, donde quieren poner solamente a su gente por un tiempo perentorio, ¿qué cosa se va a pretender hacer ahí? Obviamente, se encuentran bajo la oportunidad de tener un negocio entre manos. Y acá, como le digo, se crea la necesidad. ¿Y por qué se crea la necesidad? ¿Cuáles son los indicadores de CEDAPAL? Porque efectivamente, los indicadores de CEDAPAL han podido ser mucho más eficientes, mucho mejores de lo que realmente son. Pero ¿qué ha ocurrido? A ver, con el tema del abastecimiento del agua, ¿en cuánto estamos de cobertura? Estamos alrededor del 96%. En cobertura de saneamiento, ¿en cuánto estamos? En un promedio de 92%. El ANF, que tanto nos comparan, dicen, están perdiendo más, casi 28%, 30% en las tuberías. ¿En cuánto estamos? En un 27%. Pero ¿cuánto está la empresa Andina de Chile? Está en 33%. ¿Qué quiere decir? Estamos mejor que una empresa concesionada en Chile con la que tanto nos comparan. Y estamos en un promedio, el promedio mundial es más o menos 25%. Entonces, ¿qué cosa queremos decir con esto? Que a pesar de todo este cuestionamiento de la corrupción que existe en CEDAPAL, como en diferentes instancias de gobierno, entidades públicas, queremos decir que ante todo existe la corrupción porque tienen que haber dos partes, ¿no? Un ente corruptor y el otro ente corrupto. En este caso, ¿quiénes han sido los entes corruptores? Las empresas privadas. Odebrecht se ha visto involucrada en muchas obras de gran envergadura que se han hecho en CEDAPAL. Tenemos, por ejemplo, la planta de Huachipa, que se ha hecho también a través de OAS, ¿no? Tenemos el trasvase también de Huascacocha, también están las filiales de Odebrecht, que también se encuentran ahí, que han hecho obras. Entonces, ¿cuál es el perjuicio económico, por ejemplo, de la planta de Huachipa? 92 millones de soles. 92 millones de soles que no solamente pudieron servir para hacer obras de agua y saneamiento. Estamos hablando de que repercute directamente en los bolsillos de cada uno de los peruanos, en perjuicio de las obras que hace el Estado, en menos colegios, menos hospitales, menos servicios para todos. Entonces, la gente tiene que ver que la corrupción ya no solamente es un hecho que no les atañe directamente, sino que les repercute directamente a sus familias, en el bienestar, en el crecimiento de la población, de sus familias y el país. Entonces, creo que nosotros como país, creo que es el único sitio que se dice, no importa que robe, pero que haga obras. Y eso ya no puede ir más. Tenemos un único sitio que se dice, no importa que robe, pero que haga obras. Y eso ya no puede ir más. Tenemos en CEDAPAL, y yo siempre saco cara por la gente de CEDAPAL, los mejores técnicos, los mejores profesionales, gente de carrera que conoce muy bien su trabajo. No son los trabajadores los responsables de una mala gestión, sino son las políticas que se emplean a través de los gobiernos de turno, a través de Proinversión, que ya tiene un direccionamiento para que CEDAPAL fracase como empresa, para que las empresas fracasen, las EPS a nivel nacional fracasen también como empresas. Hay un direccionamiento, la falta de inversión, la falta de decisiones políticas para hacer empresas modernas, eficientes, y eso no se ha hecho a lo largo del tiempo. Se ha visto CEDAPAL como un botín, como una de las
últimas empresas del Estado con las cuales se puede sabotear. Y eso ya no va más. El pueblo está despertando. Hace un año, Sedapal hubiera sido entregada a Odebrecht. Ya estaba en su camino. Iba a ser entregada a la zona sur de Sedapal, se iba a desmembrar en 3 partes. El mismo ministro de Vivienda también así lo anterior lo dijo, y ese también, Edmer Trujillo, ministro de Vivienda actual, también lo manifestó. Sedapal iba a ser entregado a Odebrecht, así también como a Camargo y Correa. Esos proyectos aún se encuentran todavía a la fecha en preinversión. Claro, Odebrecht ya no puede participar. ¿Qué pasó con el informe PARI? ¿Qué pasó con el informe de la mega comisión? Cuando acá se hacen las labores de investigación en nuestro propio país y en el Congreso de la República, todos esos informes fueron descartados. Tuvo que venir el escándalo que repercutió primero en Estados Unidos, bueno, en Brasil, para que esto recién se dé a conocer y se den los canales para investigar y denunciar. Y Sedapal, como ya lo dijeron, Sedapal está también en un caso de faenón acuático, en caso Castillos de Arena, a través de Camargo y Correa, tenemos funcionarios, ¿no?, de un gobierno anterior que está investigado, Garrido Leca, el mismo Guillermo León, que justamente él es el gerente general apoderado de la empresa que ha ganado una consultoría en las empresas que hacía mención, 700.000 soles. Y esos contratos, esas licitaciones las ha ganado recientemente, en el mes de octubre y diciembre, ya habiendo sido investigado. Sigue en funciones, sigue operando, sigue trabajando para el sector saneamiento y le siguen dando contratos. Esa es la situación. Entonces, que se investigue a lo que hay que investigar. Venga de donde venga la corrupción, tiene que ser atacada. Ahora, este decreto ley 1280 se encuentra en proceso de revisión en el Congreso. Igual, de igual manera, estamos coordinando. Hoy día he venido también de una reunión en la Comisión de Constitución, donde esto tiene que ser revisado. Es inconstitucional, es un decreto entreguista y privatista, por donde se le mire. Y acá, nosotros, el pueblo, los trabajadores organizados con la población, ya hemos dicho y hemos salido a las calles anteriormente por la no privatización y la no concesión de Sedapal y las empresas del agua. Y también salimos a las calles por la defensa de los proyectos. Se suscribió un compromiso con el presidente en segunda vuelta, el 26 de mayo, indicando que Sedapal no debe ser privatizada ni tampoco las CPS. Y también por la ejecución de los proyectos y obras, por la eliminación del SNIP. Bueno, eso sí se ha cumplido. Pero los proyectos, conforme está establecido este decreto, van a ser inviables. Y esto, sencillamente, como salimos ayer, tendremos que salir ahora. Y ya tenemos una fecha de movilización. Este 22 de marzo, a nivel nacional, estaremos movilizándonos una vez más hacia el Congreso de la República para exigir que este decreto lesivo 1280 sea derogado. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta el Congreso de la República y también nuestros gobernantes. No queremos más engañar muchachos, no se va a privatizar, pero sí se va a alquilar y sí se va a rematar las empresas del Estado en perjuicio de toda la población. Sedapal no se vende, Sedapal se defiende. Gracias, compañeros. Muchas gracias a Luisa Izaguirre Contreras, presidenta de SUTESAL. A continuación, las palabras de Luis Izarra Delgado, de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú. Compañero Izarra. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Congresista Manuel Damer, compañeros de la mesa, compañeras. En primer lugar, debemos de manifestar de que solamente los trabajadores, los usuarios y el pueblo en general tenemos un camino para derrotar esta política neoliberal, esta política corrupta de parte del gobierno, que es la unidad. Solo unidos tenemos la posibilidad de seguir avanzando, porque mientras
las organizaciones sociales en el país sigamos como esta mano, así separados y cada quien realizando sus movilizaciones, realizando sus manifestaciones, el gobierno dirá bienvenidos, porque para ellos encontrarnos divididos será más fácil aplastarnos. Y entonces la idea de luchar contra la privatización, de luchar contra la privatización fundamentalmente del agua, es esa, que lo hagamos en forma unida, que lo hagamos en una forma conjunta, usuarios, el pueblo, las organizaciones de la sociedad, como ahora se están movilizando, y las organizaciones de los sindicatos, el SUTESAL, el CITRACEL, la FENTAP, que somos quienes representamos a nivel nacional a todos los trabajadores en su conjunto. A través de Raúl Enríquez hemos concluido las 3 organizaciones y hemos compartido con diversas organizaciones sociales de que la privatización, ahora ya no se habla pues de privatizar, concesionar, ahora se habla de los APP, que al final todos sabemos que es la misma chola, pero con diferente pollera. Y entonces necesitamos, frente a eso, dar una respuesta contundente. Hemos venido tocando una serie de puertas, hemos venido gestionando, y este evento es precisamente con la finalidad de que los congresistas puedan tener los elementos para derogar el decreto legislativo 1280. Porque no puede pasar, ya lo dijo Raúl, ¿cómo es posible de que el mismo abogado, los mismos abogados que están en el Ministerio de Vivienda hagan las leyes de acuerdo a cómo son los ministros? A Bon Gese le hicieron los mismos abogados a la 30.040, o a René Cornejo, perdón. A Bon Gese le hicieron el 1280. Y ahora al ministro Edmer Trujillo le hacen el 1240 y el 1280. Entonces, son la misma personas, o sea, se hacen las leyes de acuerdo al pedido de los ministros. No se hacen leyes pensando en los usuarios, en la población, en las necesidades básicas de la sociedad. Es por eso de que nos preocupa, se hacen leyes pensando en los usuarios, en la población, en las necesidades básicas de la sociedad. Es por eso de que nos preocupa. El tema de las APP ya ha fracasado en el país, y para no irnos tan lejos, aquí en Tumbes, como dijo Luisa, aquí en Tumbes, en el año 2005, cuando era ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Carlos Brus, se privatizó esa empresa de agua, diciéndose de que no había recursos, tanto en el gobierno nacional, en el gobierno regional y en el gobierno local. Se mencionó de que vendrían capitales frescos y que por eso se concesionaba. ¿Cuánto invirtió el operador privado en estos 12 últimos años? Ni un real, ni un sol. Es el gobierno peruano el que ha financiado al operador privado con más de 100 millones de soles a la fecha. Primero 85 millones a través de préstamos, donaciones, y también salió del erario nacional. ¿Cuáles son los resultados? En el año 2005, cerca del 82% de la población de Tumbes tenía agua. 12 años después, ahora solamente el 80% de la población de Tumbes tiene agua. Es decir, que a pesar del dinero que ha dado el gobierno peruano, ahora menos gente tiene agua en Tumbes. Y lo mismo es en el tema de saneamiento. Entonces, por eso en el ranking que hace la SUNAS, no que lo hace la FENTAP, ni el SUTESAL, ni el CITRACEL, ni el congresista Manuel Dahmer, en el ranking que hace la SUNAS, que es el organismo regulador, esta empresa TUSA, como se llama, tiene el último puesto, está ubicada. Es el primer puesto, pero empezando de abajo, ¿no? Para decirlo más fácilmente. Entonces, el tema de la privatización, nosotros siempre le preguntamos a los ministros, muy bien, si la privatización es la solución a los problemas de sed de los pueblos, hagamos un análisis con el tema de Tumbes, o hagamos un análisis con lo que ha significado en los últimos 20 años la concesión de las obras de las funciones principales de SEDAPAL. No tienen respuesta a eso, porque si hacemos el análisis y sale positivo de que esto es lo mejor, apoyaremos pues. Pero como esto no es cierto, como que cada día hacen más obras o tercerizan más funciones de las empresas de agua con la finalidad de llenarse los bolsillos unos cuantos, quieren pues solapadamente seguir tercerizando. Por eso es que cuando se habla de este tema de consultorías,
Nosotros la semana pasada conversábamos con el viceministro de Saneamiento, juntamente con Lucho Toro y otros dirigentes de la Federación, y le decíamos, vea, ustedes están convocando a nuevos concursos para funcionarios, pero ¿qué pasa? Una resolución para la empresa de agua potable de Barranca, ya que tú lo mencionaste, en una resolución, en el primer artículo, cesaban a todo el directorio, porque habían sido responsables del caos económico de esa empresa, la empresa de Barranca. En una resolución, en el primer artículo. En el segundo artículo, ratificaban al presidente y ratificaban a 2 miembros más del directorio. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la OTAS? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente las nuevas autoridades? Y nosotros le decíamos esto al viceministro. ¿Qué es lo que nos dijeron? No, ya hemos corregido eso. Y aquí se hablaba del faenón acuático y todas estas cosas. ¿Qué están haciendo? Vean. Están haciendo otro tipo de faenones. Porque, por ejemplo, ese presidente del directorio de Barranca, para continuar con Barranca, y los otros directores, se estaban presentando para funcionarios de las empresas de agua de Chincha, de Ica y de Pisco. Y estaban calificados entre los 5 primeros funcionarios para que tenían las posibilidades de ingresar. Los responsables de la desgracia económica, otras empresas en Barranca, otras empresas más en Huacho, en Huaral, estaban siendo candidatos a otras. O sea, se disfrazan y se van a otros sitios. Y eso es lo que está permitiendo la OTAS. Ha habido hace poco un concurso en Barranca, y gana un gerente, un señor Alvarado, este señor renuncia y por lógica debería ingresar el segundo, pero no, al parecer no es de la conveniencia de quienes están dirigiendo en estos momentos la OTAS y convocan otro concurso. Ah, pero ojo, cuidado, que el segundo también se va a presentar. Y entonces, ¿qué hacen? Modifican las bases y le ponen experiencia ya no 5 años, sino 8 años. O sea, al mes varían las bases. Esa es la transparencia que está viendo en este gobierno. Sinceramente estamos preocupados y por eso es que yo decía de que solamente tenemos un camino, es la unidad. Este 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua, nosotros en la FENTAF acordamos proponer a las diversas organizaciones para que nos movilicemos en forma conjunta, porque sabemos que ustedes también tienen que realizar sus acuerdos, pero los proponemos, movilizarnos conjuntos, el Citracel, el SUTESAL, los congresistas, los especialistas, a pesar ya que Fanel se ha excusado porque dice que tiene un evento en la mañana y que no va a poder ir, y tiene otro evento en la tarde, pero ya veremos hasta mediodía haremos una movilización con ella para que esté presente. Porque Fanel Guevara también nos ha acompañado en muchas jornadas de lucha y está contra la privatización. Y entonces la idea, compañeras y compañeros, es que, señores y señoras, es que nos movilicemos a nivel nacional. Los diversos sindicatos de la FENTAF estamos en esa medida trabajando con las organizaciones en Arequipa, por ejemplo, llamamos los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, dicen en otros sitios, organizaciones sociales. Entonces, con la finalidad de hacer una sola respuesta, que el agua, que no tiene partido político, que el agua, que no tiene función política, que nos una, porque defender el agua es defender la vida. Nosotros, como trabajadores, estamos por la derogatoria del decreto legislativo 1280, porque también como trabajadores somos usuarios, y como usuarios somos afectados. Es en ese sentido de que invocamos pues a que a través del congresista Manuel Damer se pueda conseguir una reunión con la congresista Úrsula Letona, que es la encargada de la revisión de estos decretos legislativos y fundamentalmente el 1280, y se plantee los fundamentos que ha sustentado Raúl, constitucionales, que se violan leyes y que además, como se ha dicho, acaban de aprobar en el Congreso de la República una primera ley en primera instancia sobre agua de derecho humano, y el decreto legislativo no tiene un renglón sobre agua de derecho humano. Hay una política, que es la política 33, que habla sobre agua de derecho humano y que ha sido aprobada por todos los partidos que tienen asiento en el Congreso de la República,
y en este decreto legislativo 1280 y en la 3045 y en el decreto legislativo 1240 no se habla una sola palabra de agua de derecho humano. Y entonces, estimado Manuel, por todas estas consideraciones nosotros creemos que debe derogarse este decreto legislativo y debemos trabajar en forma conjunta una nueva propuesta que realmente sea para que existan empresas de agua modernas, eficientes, con responsabilidad social y además con participación y representación de los usuarios y los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Izarra de FENTAP. A continuación, las palabras del congresista Manuel Dahmer para cerrar y las conclusiones de este foro. Cuando estuvimos conversando para preparar este evento, sabía que no era fácil, que había que unir a todos, que había que concordar criterios, pero que todos estábamos conscientes, tanto los trabajadores de las empresas de agua, los usuarios, y en particular aquellos sectores en los cuales se está construyendo proyectos de agua en estos momentos, todos estábamos de acuerdo que estamos en una coyuntura excepcional. Esta era una batalla definitiva, esta era una batalla decisiva, porque está caminando aceleradamente la gran estafa para quitarle al agua su carácter de derecho humano básico, de uso público fundamental, y para hacer un gran negociado. Lo detuvimos hace poco, se ha recordado la marcha que se hizo. Esa marcha que se hizo en Lima, ¿qué cosa detuvo? Lo que denunciamos, que había 4 proyectos en proinversión para descuartizar Sedapal y para entregarlo a 4 empresas, entre ellas Odebrecht. ¿Con qué modalidad? Con la que ahora se ha hecho público. Adendas van, adendas vienen, regalo por aquí, regalo por allá, subo el costo, subo bajo esto, destruyo las posibilidades que la gente tenga acceso al servicio, pero enriquezco a alguna gente, con coimas. Eso lo derrotamos en ese momento. Si no, estaríamos ahora en estas circunstancias. Si hubiera pasado eso, estaríamos con una Sedapal dividida en 4 y como parte de la denuncia gigantesca de esta inmensa ola de corrupción que asola nuestra patria. Y tenemos que volver a derrotarlo, porque pese a que derrotamos ese intento, los afanes persisten, porque ciertamente es un gran negocio. Yo estuve visitando la planta de Huachipa y ahora ya quedó claro hasta quién se llevó $1 millón y cómo están los otros repartidos. Y ahí quedó clarísimo que quien había hecho el estudio de impacto ambiental se había olvidado que se había copiado un estudio de España porque se había olvidado que estaba en el Perú y que el río Rímac, cuando viene con agua, en la época de lluvia, viene con piedras grandes. Y como se habían olvidado ese pequeño detalle, apenas vino el río Rímac con un poco de piedras grandes, destruyó lo que habían hecho, porque no estaba previsto. Cosa elemental, básica. Leí el estudio de impacto ambiental y era una copia de estudios españoles. Eso era lo que estaban haciendo. Y así podemos empezar a ver como un conjunto de esquemas. Yo recuerdo el esquema de independencia que quisieron detenerlo. Y porque se movilizó el pueblo de independencia que continuó. Y ahí conjuntamente con los trabajadores de Sedapal se defendió ese esquema. Querían hacer un nuevo estudio, de un nuevo estudio. Y había gente que hacía estudios de otros estudios. Y así podemos ver diversos esquemas en todo Lima que se han parado, que se han limitado, que la población lo está exigiendo. Y en esta marcha tienen que estar el conjunto de esquema de Lima, tienen que estar los ciudadanos de Lima que pelean por el agua potable y tienen que todo el país movilizarse ese mismo día en defensa del agua potable. Esa es la única forma de defender. En ese periodo, como le decía, ya teníamos los 4 proyectos caminando, los detuvimos, pero siguen ahí. Esta fórmula que ahora trae el gobierno, que ha sacado en los decretos legislativos, muy bien se ha explicado ahora por todos los dirigentes y en particular por quien ha hecho la síntesis de la propuesta
de crítica y de alternativa. Esta propuesta que está en los decretos legislativos es centralista, constitucional, privatista, y detrás de todo tiene el esquema de la corrupción, porque lo que busca es lo que ahora ha saltado ante el país. ¿En qué consiste lo fundamental del esquema de la corrupción de las relaciones público-privadas? Que lo público deja de ser público y se convierte en un negocio privado, y que el privado no tiene controles públicos, sino que se le ocurre que cuesta más ahora, y hay que subir el precio, y hay que reformular los criterios, y nadie me puede decir a mí cuánto cuesta porque yo defino cuánto cuesta. Entonces, para poder definir mejor cuánto cuesta, a ver, hermanito, funcionario, ven y hagamos una adenda. ¿Cuánto quieres? ¿En qué banco te lo pongo? ¿Ya? ¿Eso quién lo paga? ¿El usuario? Ese es el sistema, esa es la modalidad. Y el esquema público-privado que está planteado para CEDAPAL en estos decretos legislativos y para el conjunto de las EPS en estos decretos legislativos está basado en ese tipo de esquema de funcionamiento público de la inversión, para ser negociado tras negociado. Aquí ya no estamos hablando de una coyuntura del país donde esto es una denuncia posible, casi de película, de una novela. No, aquí estamos hablando de la crisis inmensa que vive el Perú, porque todo eso se ha demostrado que es cierto, que compromete hasta a 4 expresidentes, que compromete a gobiernos enteros y ministros y las principales obras del Perú. Está ahí. O sea, no estamos hablando de algo que se nos ocurre que podría ocurrir. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en el Perú y que en el caso de agua potable quieren que siga ocurriendo. Esa es la gravedad del tema. Yo creo que puede haber un acuerdo político mayoritario en el Congreso. Déjenme decirles. Yo creo que es de tal gravedad esto que quieren hacer con el agua potable y con CEDAPAL, con las empresas, con las EPS, es de tal gravedad, es tan burdo, es tan evidente que es una continuación y una ratificación que en plena demostración de esta inmensa corruptela, ¿quién va a querer firmar que eso debe continuar? ¿Quién va a querer comprometerse con ese fango? ¿Quién va a querer asumirlo con ese fango? Con esa podredumbre moral. Hay las condiciones para poder salir a las calles y enfrentarlo. Pero solo si salimos a la calle y vamos con argumentos sólidos y firmes, como los que se han presentado hoy día, yo estoy seguro que podremos conseguir que el propio Congreso, más allá de sus discrepancias políticas en muchos aspectos, se pronuncie y diga que estos señores, primero, que no está en las facultades delegadas, viola lo que el Congreso le planteó como facultad delegada, se excede, y en segundo lugar, tiene un esquema de corrupción, tiene un esquema imposible, inviable, y un esquema inconstitucional. Creo que tenemos las posibilidades y los argumentos para poder llegar posiblemente a un acuerdo, ojalá que sea hasta de todas las bancadas, porque esto no es un tema político partidario, es un tema de necesidad pública y del país en su conjunto. Creo que podemos lograr que esto se logre si es que nos movilizamos. Y la movilización está planteada en un día donde aquí ha dicho nuestra amiga, es el día del agua a nivel mundial. Ahora que han descubierto unos planetas donde también hay agua, y espero que algunos de estos ladrones que nos quieren robar se vayan a hacer sus obras público-privadas a esos planetas, pero que acá defendamos nuestra agua. Porque el agua es un elemento fundamental para la vida en el Perú y en todo el planeta. Por eso es que esta reunión la habíamos hablado, yo conversé con la congresista letona, que es la que está viendo las evaluaciones de estos proyectos, dijo que iba a enviar gente de su comisión, le vamos a mandar el conjunto de la información que se ha trabajado, vamos a decirle que es un acuerdo que tenemos entre todos, que ahí están los argumentos y que ahí están las razones por las cuales la Comisión del Congreso tiene que pronunciarse que eso excede las facultades delegadas y además es anticonstitucional y que no procede y que se anula. Y al mismo tiempo mandaremos las alternativas correspondientes de que eso tiene que anularse de todas formas. Pero como sabemos, será el 22 en las calles que ganaremos eso. Y tenemos que mover a todo Lima y a todo el país para que sea un tema de consenso nacional y de acuerdo de la patria.
que el agua potable no se va a permitir que se privatice y que sea un elemento de corrupción para que algunos se hagan ricos a costa del sacrificio conjunto de la patria. Creo que estamos en esa posibilidad. Creo que nadie va a ponerse nervioso porque esto es una lucha democrática, es una lucha cívica, es una lucha patriótica. Y creo que más bien va a ayudar al conjunto del país a que pueda, en el caso específico que estamos viendo en este momento, decir que al menos en eso se puede defender cosas y que eso va a servir para otras defensas, para otros planteamientos, para otros reclamos, para otras exigencias que están pendientes en nuestra patria. Pero concentrémonos en esta batalla, concentrémonos en esta exigencia. Argumentos técnicos existen, jurídicos existen, constitucionales existen, todo está. Lo que se requiere es el argumento de la calle. Es el pueblo movilizado. Y ustedes como sindicatos tienen la principal responsabilidad. Nosotros también como congresistas tenemos una gran responsabilidad. Y sería un gravísimo error si el conjunto de los congresistas no está participando en esta lucha. Sería un gravísimo error. Todos tienen que participar. Aquí va más allá de las banderías políticas partidarias. Y tenemos que conseguir que la población participe. Ojalá que los medios de comunicación entiendan que esto es una lucha anticorrupción también y que esto es una lucha por un derecho humano fundamental y que no es una lucha partidista, sino una lucha cívica, patriótica, y que el Congreso está en la necesidad, en la responsabilidad, en la obligación y en el compromiso de derogar eso que el gobierno ha planteado e impedir que se ejecute. Ya se han dicho todos los argumentos, no voy a reiterarlos, solamente quiero concluir este evento señalando que creo que las conclusiones están explícitas, creo que la unidad está planteada, creo que los argumentos son contundentes y creo que ahora lo que nos cabe es convencer a todos en el Congreso, convencer a todos a que se movilicen, hacer la movilización y así poder decir que en el Perú se defienden los derechos cuando la gente toma conciencia de ellos y sale a defender lo básico, que es la vida, que es la patria, que es las posibilidades de libertad y de igualdad en nuestra patria. Por eso los felicito, les agradezco su presencia y continuemos movilizándonos para obtener esta conquista que es imprescindible. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, también con los usuarios del agua, los esquemas de todo Lima, vamos a estar uniéndonos el día miércoles 22 de marzo en esta gran marcha, al igual que el año pasado, el 18 de febrero, una multitudinaria marcha que va a sentir el anhelo nacional de defensa del agua en Lima y en todo el país. Los dirigentes van a establecer la hora, aquí están esperando a qué hora es esa movilización para ya disponer con todos los sindicatos y usuarios esta organización.